Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta, bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos al año 1965, año importantísimo para varios de los más trascendentes y relevantes grupos de la historia del rock. Acompáñenme. 1965 fue un año realmente relevante. Varios de los grupos que habían cambiado la historia apenas 2 años antes, en algunos casos un año apenas, meses antes, publicaron en aquel año, de lo cual hace 60 en el momento en que estamos haciendo esta crónica, publicaron discos realmente muy importantes para su discografía y para la historia del rock. The Rolling Stones había debutado apenas en 1964, es decir, un año antes, y se había convertido en un fenómeno alternativo a los Beatles. Mientras los Beatles ya eran un fenómeno de masas imparable desde que se presentaron en el Ed Sullivan Show en febrero de 1964, una serie de bandas de la misma generación británicas se montaron en ese tren y también aprovecharon para imponer su música, su estilo, sus formas, y evidentemente lograron penetrar en el mercado norteamericano de manera impresionante. Los Rolling Stones tenían una estética muy diferente a la de los Beatles. Su manager de entonces, Andrew Loog Oldham, que era tan joven como ellos, contrastaba con los métodos de Brian Epstein, el manager de los Beatles, y había creado una imagen más rebelde, de grupo desaliñado, que llamaba la atención a buena parte de la juventud de la época. Y mientras los Beatles lograban, digamos, una penetración en los medios de comunicación más natural, los Stones tuvieron que recurrir a ciertas actitudes que para la época eran muy novedosas. Apenas en la década, en los años de oro del rock and roll, que había ocurrido a finales de los 50, algunos de aquellos rock and rolleros trataron de mostrar una imagen de rebeldía y fueron prácticamente baneados, fueron prácticamente desechados por las televisoras. En cambio, los Rolling Stones se las arreglaron para presentar musicalmente un empaque que contenía blues, evidentemente a su manera, pero con herencia y bebiendo directamente de las fuentes de la Norteamérica profunda y sobre todo de la ciudad de Chicago, donde se había electrificado el blues. También tomaron elementos del soul. Y en el año 1965 se dio el caso de producirse el primero de los varios puntos de inflexión en su carrera, que fue el hecho de que Mick Jagger y Keith Richards ganaron una confianza tal como compositores con un tema que cambiaría su historia, que fue Satisfaction. Satisfaction había sido publicado en mayo de 1964, I Can't Get No Satisfaction, en formato sencillo, single,
en un 45 RPM con Satisfaction por un lado y otra canción por el lado B. Ese formato en Inglaterra tenía una aceptación tremenda y por ello las agrupaciones y los sellos discográficos apostaban a ese formato. Y ninguno de los grupos incluía esas canciones en sus discos. Pero en Norteamérica la historia era muy diferente. Ese formato no era muy popular y los sellos discográficos intentaban recopilar esa serie de sencillos, de canciones que iban saliendo espaciadas durante los meses, los recopilaban en un LP. Esa es la razón por la cual los Rolling Stones tienen más discos, más álbumes en Estados Unidos que en Gran Bretaña, porque todos los singles que se editaban en Gran Bretaña, la discográfica que representaba a los Rolling Stones en Estados Unidos, que era London Records y no Decca, pues decidía hacerlo de esa manera. Y lo que ocurrió en 1965 con el disco Out of Our Heads, que es el disco que nos ocupa, un disco fundamental en la discografía de los Rolling Stones, fue sin duda un despropósito. El sello London jugó posición adelantada. Publicó el 30 de julio con ese nombre, Out of Our Heads, la versión estadounidense del disco. Sin embargo, el disco, como había sido concebido originalmente por el sello Decca, por el manager Andrew Lloyd Oldham y por los 5 Stones, vale decir Jagger, Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts, varió de una manera radical. De hecho, el disco en cualquiera de las dos versiones posee 12 temas, 6 por cada lado. Sin embargo, 6 temas son distintos. Es decir, el primer disco que se editó con ese nombre en Estados Unidos contiene Satisfaction. Con esta portada que tenemos aquí, esta es la versión norteamericana de Out of Our Heads, en una edición del Record Store Day en vinilo transparente. Este disco contiene varios temas que son temas muy buenos, aparte del mencionado Satisfaction. The Last Time, que había sido también editado en formato single y había llegado al puesto número 1 en Gran Bretaña. También Play With Fire, una canción maravillosa, sin duda alguna. Esos son 3 de los temas esenciales que contiene la edición norteamericana. Pero sin embargo, dejaron afuera, quizá por apurarse, otros temas que son esenciales que están en la versión británica, como I'm Free, por ejemplo, o Gotta Get Away. Son temas de esa época que los Stones tocaron, interpretaron en directo muchísimas veces. Pero el despropósito además continuó con otro compilado que publicaron en Estados Unidos el sello London, llamado The December's Children, que se publicó en diciembre de aquel año 65 con la portada o la foto de portada de Out of Our Heads, versión británica. De modo que toda esta vorágine que se había convertido en la industria discográfica debido a la alta demanda que grupos como los Beatles, los Stones y otros que también nacían como The Who, como The Kings, The Animals, The Yardbirds, provocaron esa especie de despropósito. En el caso de los Yardbirds también
hay una serie de discos que se editaron en Estados Unidos. Había ya 4 y The Yardbirds solamente había publicado 1 en Gran Bretaña. En fin, pero es el caso que nos ocupa de este disco que cambió para bien, por supuesto, la historia de los Stones al darle plena confianza a Jagger y Richards en el plano compositivo. Y ya para Aftermath, en 1966, crónica, episodio que consiguen aquí en el canal de hace ya un tiempo, en ese disco ya las aguas comenzaron a calmarse en ese sentido, a pesar de que todavía hubo 2 versiones. Pero sin embargo, ya las versiones de blues y soul comenzaban a quedar en el pasado, no con la preponderancia que tuvieron en los primeros discos y todavía aquí también. Este es un disco, por tanto, que debido a su naturaleza en sus 2 ediciones fue grabado en diferentes ciudades, entre ellas Londres y Chicago, que fueron los 2 epicentros principales en la historia de los Stones. También, por supuesto, estuvo más adelante Los Ángeles. De este disco entonces se están cumpliendo 60 años en 2025. 60 años de una vigencia increíble con el tema que cambió la historia de los Stones para siempre. I Can't Get No Satisfaction. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por compartir, por ver, comentar y estar siempre atentos a cada nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Chao.